Amén. Vamos a leer la palabra en Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Apocalipsis, capítulo 3, versículo del 1 al 4. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. Padre amado, es una palabra quizás teológicamente muy difícil. Quizás algún erudito o experto pueda, papito, que tú les hayas enseñado la profundidad de esta palabra, de este pasaje bíblico. Pero mi intención, Padre, es transmitir lo que a mí me causó el leer esta palabra. Esa es mi intención, y la gracia de tu Espíritu Santo, Padre, sea el que me imparta y el que esté, Señor, compartiendo tu palabra, papito. Te damos la honra, la gloria y la alabanza, porque siempre estás preocupado de nosotros, siempre nos adviertes, nos corriges, nos animas. Papito, eres un verdadero papá. Gracias por ser nuestro papá. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A continuación de esto viene una larga exposición acerca de qué era Sardis, dónde estaba Sardis, etc. Lo vamos a leer rápido. En todo caso, como les dije, un compartir cortito, y a veces me explayo mucho y hablo mucho y digo poco. Las cartas de la iglesia, las 7 cartas de la iglesia que están descritas en Apocalipsis, tienen una estructura similar. Cada una de ellas contiene lo siguiente: están dirigidas a una congregación en particular, una introducción por parte de Jesús. Todas ellas declaran Jesús les declara en cuanto a su condición. También en todas esta iglesia Jesús emite un veredicto en cuanto a esa condición de la iglesia. Y también en estas cartas a esta iglesia hay un mandato del Señor para cada iglesia en cuestión. Una exhortación además general a todos nosotros, y una promesa de recompensa. Entonces esta palabra está, ¿no es cierto?, en la iglesia a Sardis, una carta que se escribió en Apocalipsis por el apóstol Juan a la iglesia en Sardis. Entonces, Sardis era un lugar, ¿no es cierto?, dice aquí, antiguo capital del reino de Lidia, unos 80 kilómetros al este de Esmirna, al pie del monte Tomolos. En el año 546 a.C., Ciro, ustedes se acuerdan de Ciro, ¿no es cierto?, que Dios usó a Ciro para liberar al pueblo judío, derrotó a Creso, apoderándose de su capital, que vino a ser un centro de administración persa. Después del paso de griegos y romanos, y bajo el dominio de estos últimos, Sardis fue destruida por un gran temblor, dice, pero en realidad fue un terremoto, igual que los que conocemos nosotros, en el año 17 después de Cristo. El emperador Tiberio la eximió de impuestos para facilitar su reconstrucción. Tenía un barrio judío, Sardis, y bien pronto una comunidad cristiana.
sede de la iglesia a la cual se envía una de las 7 cartas de Apocalipsis. Además, Sardis también era famosa por las artes y la artesanía, y fue el primer centro mundial. En ese tiempo el mundo no era como ahora, no era más chiquitito, más reducido. La primera vez que se acuñaron monedas de oro y de plata. ¿Ya? Sardis, como se sabe, significa los escapados o los sobrevivientes, lo que da la idea de cuál es el significado del mensaje de Juan para esa iglesia. El recuerdo del nombre antiguo no se perdió nunca. Importante lo que viene ahora, que Sardis siempre se ha llamado Sardis. Sus ruinas fueron identificadas por un arqueólogo llamado Ciríaco de Ancona en 1426. ¿Por qué esto es importante, hermanos amados? Porque la gente dice que la Biblia fue escrita por hombres, y usted y yo sabemos que la Biblia fue escrita por la inspiración del Espíritu Santo, que usó a seres humanos inspirados por Él para que escribieran exactamente lo que Él quería decir. Entonces, todos los estudios arqueológicos de la Biblia demuestran que la Biblia es escrita por una mente superior, ¿no es cierto? Ellos le llaman mente superior, nosotros sabemos que fue Dios nuestro Padre a través de la gracia de su Espíritu Santo en la persona de Cristo Jesús. Amén. Ahora, esta palabra me llegó, digamos, bastante fuertona, porque yo en mi trabajo normal converso con personas y a veces le hago preguntas. Voy a leer lo que puse aquí de mi pensamiento. Últimamente he tenido una gran carga porque tengo contacto con muchas personas en mi trabajo, y cuando converso con ellas siempre creen estar bien delante de Dios, a pesar de que cada uno de ellos tiene una religión distinta, una posición de creencias diversas. Y eso me hace pensar que necesitan que puedan encontrar un derrotero en sus vidas a seguir. Así como en esta iglesia de Sardis pensaban que estaban bien, que estaban haciendo lo correcto, que se juzgaban a sí mismos y no encontraban nada malo en ella, en sus vidas. La mirada del Señor, que todo lo ve claramente y que todas las cosas están como desnudas delante de Él, veía todo lo contrario. Veía que esas personas que componían esa iglesia tenían un nombre quizás bien puesto. Quizás le dirían, la gente de ese lugar dirían: mira, estos son santos, estos siguen a un Mesías, ellos están bien. La gente se juzga a sí misma y se juzga bien. Quizás eso fue lo que al final los tenía arruinados, juzgarse bien a sí mismos. Al mirar el Señor a esa iglesia de Sardis y ver que estaban muertos según el pensar de Él, y tener un nombre como que vivían, para Él estaban muertos. No podía contar con ellos. No se ajustaban a su plan, a su proyecto, a su propósito por el cual habían sido llamados. Creían quizás que podían mezclar conocimientos de Dios con ritos paganos, con espiritismo, haciendo mezcla de sus creencias y las creencias impartidas por los apóstoles. Grande era su error, y eso me tiene muy preocupado de mi propia vida y de la vida de mis hermanos y de la vida de la iglesia. Algunos encontrarán que están muy bien delante del Señor,
Otros dirán, yo estoy comenzando, yo soy nuevo. Otros podrían decir, yo llevo tantos años en la iglesia que yo me lo sé todo, incluso hasta las prédicas me las conozco todas. Por esto esta palabra para mí primeramente, y ustedes me encuentran, esta palabra es para mí. Si ustedes encuentran que yo hablo fuerte, golpeado o enojado, es que estoy enojado conmigo mismo. ¿Por qué? Porque esta palabra me hizo despertar de un suácate. ¿Ya? Porque esta palabra me podría estar diciendo a mí, tú que tienes nombre que vives y estás muerto. O te lo podría estar diciendo a ti, tú que tienes nombre de estar vivo y estás muerto. ¿Te conmovería eso a ti, escuchar esta palabra? De que podrías pensar que estás vivo, pero para Dios estás muerto. Es duro, difícil de aceptar. Hay muchas personas, ¿no es cierto?, que están en religiones distintas, ¿no es cierto? No quiero mencionar a ninguna, pero que están seguros que están bien, que ellos podrían jurar de guatita que ellos no están equivocados y que los equivocados son otros, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos por el Espíritu que muchas de esas grandes religiones son religiones que son heréticas, han errado, están apartadas de la voluntad de Dios, de la gracia del Señor, pero ellos creen que están muy recontra bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te juzgas tú a ti mismo? ¿Cómo me juzgo yo a mí mismo? Con mucho temor y temblor. Quizás no tengamos una visión correcta de nosotros mismos porque no nos hemos visto por el espejo de la palabra. Quizás no tenemos un concepto o un juzgar correcto de nosotros porque hemos rechazado la luz de Cristo que quiere alumbrar nuestros corazones. Quizás no tengamos una percepción correcta de nosotros porque podríamos ser muy indulgentes con nosotros mismos. Quizás nos está faltando un consejo disciplinario. Nos estará faltando conocimiento revelado por el Espíritu Santo y no por mí mismo. Lo único que sé que no podemos escapar de la mirada correcta, profunda, veraz de Cristo el Señor. Sea como sea, Él sabe exactamente lo que somos y cómo estamos. ¿No es cierto? ¿Podría la gente estar diciendo de ti, mira a estas personas que tienen esta linda religión, mira a estas personas que tienen esta vitalidad, mira que salen a predicar y salen allá y salen acá y hacen retiro y viajan, esto y lo otro? Podrían vernos activos, muy activos, con mucha fuerza. Podrían vernos, ¿no es cierto?, muy preocupados por las necesidades de otros, por las necesidades de la iglesia. Y aún el Señor nos estaría diciendo,
O podría estarnos diciendo, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. La reputación que tú puedas tener no te exime del juicio de Dios. La reputación que tú tienes, que yo tengo, que podamos tener como iglesia, como persona, como servidores, como discípulos, como encargados, como líderes, como pastores, como apóstoles, como presbíteros, no nos exime de nada. Tenemos que estar alineados con el Señor. Ellos estaban muertos según Jesús. Significa que no tenían la carga por el Evangelio, imprescindible para agradar a Dios. No había ese celo, ¿no es cierto?, por la extensión de su reino. No estaban luchando constantemente contra las tinieblas. Más aún, las tinieblas estaban gobernando esa iglesia. Habían, según Cristo, perdido la batalla, porque ellos eran los que tenían que dar vida a los demás, tenían que dar vida a su entorno, tenían que dar vida a sus familias, pero ellos mismos estaban muertos. Sardi era un modelo perfecto de una iglesia sin poder, donde la palabra es sabiduría humana, donde no hay dones vivos del Espíritu Santo. Se habían conformado, se habían rendido, habían bajado los brazos y ya no querían luchar. Estaban cómodos. Para el enemigo ya no le interesaba pelear con Sardi, porque no era el enemigo de él. Quizás podrían haber llegado a ser hasta sus aliados, ¿no es cierto? En esa iglesia no habían grandes escándalos teológicos, sino que habían preferido, ¿no es cierto?, preferido una muerte digna. ¿Comprenden lo que quiero decir? Habían preferido seguir llamándose cristianos, seguir siendo buena gente para los que los veían y tener una muerte digna delante del Señor. Imagínense la elección. ¡Qué terrible! Preguntas. Usted, yo, la iglesia donde usted está, tiene una verdadera carga por extender el reino de Dios. En la iglesia, en usted, en la iglesia donde usted está, estaría dispuesta o dispuesto a tener una lucha frontal contra su enemigo. ¿Estaríamos dispuestos a buscar la llenura del Espíritu Santo? ¿Estaría usted y yo, estaríamos dispuestos a comenzar una verdadera guerra contra las tinieblas? Sale de ahí. Mire lo que estaba haciendo. El Señor se dirige a esta iglesia para darles ánimo, nuevas fuerzas, una nueva esperanza, para darnos a ti y a mí un nuevo derrotero a seguir. Podría ser que usted o yo o nosotros
estuviéramos rendidos en la batalla espiritual. Pero con esta carta, Dios demuestra que Él nunca se rinde con nosotros. Nunca pierde la esperanza en nosotros. Siempre quiere animarnos una y otra vez a que nos levantemos en su fuerza, a ponernos en la brecha de la oración, la intercesión, el ayuno, el testimonio y una guerra contra aquel que quiere matarnos y destruirnos. La cobardía, nuestra confianza excesiva sin examinarnos si estamos verdaderamente en la fe de Cristo, nuestra modorra, es lo peor que podemos hacer para abrirle puertas al enemigo y nos destruya, como estaba ocurriendo en la iglesia de Sardis. Si usted y yo no somos vigilantes, como dice su palabra, Él podría aparecer en cualquier momento y juzgarnos y quedar en falta delante de Él. Ahora, Él podría aparecer en cualquier momento. Quizás algunos están esperando el rapto y están fijándose en las señales, que el tercer templo, que la vaca overa, que las señales del cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad, Él puede venir por usted hoy, en un rato más, a la noche o mañana. Entonces nosotros no tenemos que perder tiempo en recuperar, si alguno ha recuperado, si alguno ha perdido lo que tenía, no nos demoremos en recuperarlo. Por eso que Él dice, sean vigilantes, ¿no es cierto? Porque aparecerá en cualquier minuto. Dice, velad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de todas estas cosas que tiene esta iglesia cargada, ¿no es cierto? Con los afanes del mundo, con el verse bonitos por fuera, con tener un buen testimonio de su doctrina, entre comillas, pero no tenían su corazón vuelto al Señor. Debemos ser vigilantes entonces, para que cuando el Señor venga, nos halle preparados. Estamos entrando a una etapa de la iglesia en que se describe como un tiempo muy peligroso. Vendrán tiempos peligrosos donde no se sufrirá la sana doctrina, ¿no es cierto? Y habrá guerras y rumores de guerras, y se levantará pueblo contra pueblo, nación contra nación, y habrá guerra en muchos lugares del mundo, y habrán grandes terremotos, y habrán grandes enfermedades. El año que empezó la pandemia, nunca nos imaginamos que iba a durar tanto. Siempre pensamos que iba a ser algo pasajero, que solamente iba a ser en esos países alejados, en China, por allá, en Asia. Y resulta que vivimos en carne propia esa pandemia
¿Y para qué creen ustedes que fue esa pandemia? Para despertarnos. Pero para otros fue para cernirnos y para saber quién era quién en la iglesia. Algunos no volvieron más, como lo he dicho algunas veces. Otros se aferraron más al Señor. Algunos se encontraron con Él en la UTI o en la UCI y tuvieron un testimonio de Cristo, porque Él es misericordioso, bueno, fiel, verdadero. Quizás habían perdido la comunión con Él muchos años atrás y la pandemia los despertó, pero a otros también los dejó para que se vieran que no eran nuestros, no eran de nosotros. Ahora, hay algunos que dicen que viene una nueva pandemia. Quizás yo lo he escuchado de un tercero, así como también escuchamos de un tercero que venía la pandemia del año 2021. Lo escuchamos que venía y por tercero y tercero. Pero ¿qué pasaría contigo si viniera una nueva pandemia? ¿Necesitaría el Señor mandar una nueva pandemia para que tú y yo despertemos? Para que tú y yo nos volvamos al Señor, para que tú y yo tomemos la decisión, ¿no es cierto?, de seguirlo verdaderamente a Él. ¿O estamos esperando que Rusia le tire una bomba atómica a Ucrania y que Estados Unidos se la tire a Rusia? ¿O estamos esperando que haya una escasez tan grande de alimentos que nos tengamos que hacer cola, fila y fila y fila en los supermercados para conseguir un pan? ¿Estamos esperando eso? Estamos entrando en una etapa de la iglesia, es un tiempo peligroso, que ya no podemos descansar, no podemos tener los brazos caídos, no tenemos que desanimarnos, tenemos que unirnos en la batalla común contra nuestros enemigos que vienen a matar, robar y destruir. Si usted se desanima, si a usted se le caen los brazos, Dios deja de contar con usted. Deja de contar con uno que podría testificar de su amor, que podría testificar del sacrificio de Cristo por todos nosotros. Si usted baja los brazos, se decae, se desmaya de cansancio, desmaya de modorra, Dios no puede usarte para que seas un testigo de Él. Y adivina, entre comillas, buen adivinador, que Dios te llamó para una sola y gran trabajo, para que seamos testigos de Él, seamos testigos de su amor, seamos testigos de su sacrificio, seamos testigos de su obediencia, seamos testigos de su calvario, seamos testigos de su sangre derramada. Pero lo más importante, que seamos testigos de su resurrección, con el cual el Padre mostró todo su amor por toda la humanidad. No vas a cumplir el propósito que Dios tiene para ti, de ser testigo en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tu vecino, con tus parientes. Tienes que llenarte de la gracia del Señor, que no tengan que venir juicios para que despertemos. Y yo digo, oren por mí, no quiero dormirme, no quiero tener modorra, quiero estar despierto, quiero discernir el tiempo que estamos viviendo, quiero prepararme para su venida. Y por último, que el Señor pueda decir, tienes nombre de que vives, porque yo te he dado la vida. He lavado tus vestiduras, las he dejado blancas y resplandecientes, y tú no me has negado, ni yo te negaré delante del Padre.
Por eso que tú ahora y yo ahora, cuanto antes, volvamos a escuchar la voz de Dios, volvamos a volvernos, valga la redundancia, volvámonos al Señor de todo corazón, para que Él no nos tenga que decir un día: oye amigo, oye, ¿de dónde saliste tú? ¿De dónde vienes tú? Tú no estás vivo, tú estás muerto, tienes puro nombre, pero no tienes nada más. ¿Quieres tener solo el nombre de que vives y estar muerto o muerta? Yo creo que no, ni yo tampoco. Por eso estoy preocupado, para que oremos, para que el Señor nos despierte, para que el Señor nos levante y para que conozcamos su amor, porque Él siempre va a extendernos una mano y nos va a decir: levántate, sé vigilante, yo te espero, yo te ayudo, yo te cubro, yo no pierdo la esperanza en ti. Padre, gracias por Cristo, gracias por esta palabra, Señor, que me hizo temblar. Señor, gracias y que podamos vivir, Señor, de aquí en adelante con una visión distinta de nosotros mismos y que podamos volvernos a acercarnos a ti. Todos aquellos que están, papito, un poco cansados, desmayados, heridos, frustrados, confundidos, descarriados, enfermos y debilitados, por ellos te pido, papá, y yo pues soy parte de uno de ellos. Por eso, papito, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, y sea todo hecho para tu gloria. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén, hermana Mirna.